Hola, un saludo a todos los asistentes al webinar. PowerPoint, presentaciones eficaces, aplica transiciones y animaciones. Este webinar forma parte del ciclo del Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha de la Junta de Comunidades, BILIP, y lo ha programado con el objetivo de que participéis adquiriendo formación práctica aplicable a vuestros respectivos proyectos. Todos están impartidos por acreditados profesionales en cada uno de sus respectivas materias. Consulta la oferta del webinar en https://bilib.es formación webinars y más información en webinars@bilib.es. Soy Luis Ángel Íñigo, formador de C en Languages. Llevo muchos años dedicados a la formación en cursos de informática, a particulares y empresas especialmente. Soy formador certificado de profesionalidad para el SEPE y el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha y tutor de e-learning y diseñador de cursos. En nuestro webinar vamos a ver hoy PowerPoint y concretamente un aspecto de gran relevancia, las transiciones y las animaciones. Vamos a ver cómo crear transiciones entre diapositivas, crear animaciones con objetos de texto y gráficos, gestionar las opciones de las animaciones, vamos a aprender a encadenar animaciones, administrar el panel de control de las animaciones y crear animaciones con trayectorias. Los 5 puntos fundamentales que vamos a tratar son transiciones entre diapositivas, animaciones básicas y sus opciones, encadenar animaciones, utilizar el panel de animaciones para gestionar algunos casos más complejos y finalmente, como he dicho, animaciones con trayectorias. Las animaciones y las transiciones son realmente más importantes de lo que puede parecer. El objetivo de una presentación es transmitir o comunicar contenidos, ya sea por sí sola o apoyando a un orador. En él pretendemos que la presentación sea, en definitiva, lo más eficiente posible y nada tediosa. Un uso adecuado de transiciones y animaciones puede convertirse en una forma eficaz de conseguir, por ejemplo, potenciar contenidos, controlar los tiempos, indicar secuencias específicas, transmitir sensaciones que una serie de diapositivas consecutivas no podría o no consigue. Las transiciones son las animaciones que aplicamos para el paso de una diapositiva a otra. Las animaciones permiten dar relevancia a los objetos de texto, a los gráficos, los diagramas, aportando orden, secuencialidad y provocando sensaciones en el espectador. Vamos con el primer punto, transiciones entre diapositivas. Las transiciones se aplican directamente dentro de PowerPoint en la pestaña Transiciones, donde hay una variada gama de posibilidades, y las opciones las encontraremos un poco más a la derecha para modificar las características de cada una de ellas. Pasamos directamente a la acción. Como digo, las transiciones las encontramos en la pestaña correspondiente y si desplegamos directamente esta ventana podemos ver una variada gama. Basta en general aplicarla para conseguir ver el efecto de manera instantánea. Eso ocurre porque la vista previa está activada por defecto. Una transición directamente solamente nos permite decidir cómo va a pasar la diapositiva actual a la siguiente. Cabe decir que las hay de muchos tipos. Algunas pueden resultar más o menos serias, por decirlo así, y otras ligeramente divertidas, como puede ocurrir, por ejemplo, con esta. Está en nuestra mano decidir, dependiendo de la sensación que podamos provocar, elegir una u otra. Cada una de las transiciones elegidas tiene a su vez opciones. Unas tienen más y otras menos. Por ejemplo, la que acabo de elegir apenas tiene 2 opciones. Pero, por ejemplo, esta, que simula el paso de una hoja, nos muestra también 2 o
Alguna de las más completas puede ser, por ejemplo, empuje. En toda transición hay que elegir además algún aspecto. Bueno, no es imprescindible. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de elegir un sonido que puede resultar un tanto tedioso si se abusa de ellos. ¿Cuánto tiempo va a durar? En este caso, por ejemplo, está, como se observa, en 1 segundo. Y ocasionalmente podemos decidir aplicárselo a todas las diapositivas, cosa que en principio opino no es demasiado recomendable, más que nada por la repetición. Por otra parte, el evento que dispara la transición puede ser al hacer clic con el ratón o podemos elegir directamente un tiempo. Basta activar esta casilla o simplemente seleccionar un tiempo. En caso de que estén activadas las dos opciones, pasará a la diapositiva siguiente el evento que se produzca antes. Si doy clic, lo hará antes de tiempo y si está activado el tiempo, pues cuando caduque. Por lo tanto, también es posible definirlo solo para tiempo. Las transiciones no tienen aparentemente más opciones, no dan teóricamente más de sí, pero ¿realmente son útiles o simplemente una forma de pasar una diapositiva a otra y listo? Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, aquí se va a mostrar una línea de tiempo. Está compuesta de momento por 3 diapositivas. De hecho, puede contener muchas más. Si no utilizamos transiciones, quien vea la presentación observará simplemente una diapositiva tras otra de una forma más o menos drástica. Eso lo podemos cambiar completamente. En este caso, vamos a comprobarlo. Sobre un cielo estrellado se ha trazado una línea con un efecto de 3 dimensiones. Cada punto o evento para esta línea de tiempo se ha manifestado con un círculo que tiene ciertos efectos especiales indicados y un texto y unas formas. En este caso también se ha creado una banda en la parte inferior donde se pueden acompañar los eventos utilizando ilustraciones y en todo caso también, por ejemplo, texto explicativo. Si pasamos directamente de una a otra, lo veríamos más o menos así. Y esto realmente no aporta demasiado. Sin embargo, una pequeña transición puede cambiarlo todo. Vamos a comprobarlo. En este caso tenemos una mezcla entre animaciones y transiciones. La transición es la que ha producido el pase de la diapositiva de manera lateral, siguiendo la línea de tiempo. El resultado es, sin duda, algo más interesante, porque nos permite visualizar mejor el concepto. Los objetos van apareciendo, añadiendo animaciones, como veremos posteriormente. Vamos a ver otro caso. En esta ocasión vamos a mostrar 6 ítems o 6 tips que son los consejos para iniciar un negocio. Podían iniciarse o escribirse de una forma directa, pues como simple texto, pero en este caso hemos pensado en una situación un poco más original. De hecho, está compuesto por 6 diapositivas, estas son las diapositivas, y en circunstancias normales lo que observaríamos es que pasa de la primera a la segunda y a la tercera sucesivamente. Sin embargo, incorporando una transición puede resultar algo más interesante. Vamos a comprobarlo. Este sería el primer consejo. En circunstancias normales, pues aparecería en pantalla, se comentaría su contenido e iría pasando, como se ve, de uno a otro. El hecho de que vaya en distintos sentidos el pase de diapositivas le aporta un toque de originalidad. Y el hecho de que el texto se visualice sobre una forma, algo más de contundencia. Podemos así complementar una presentación de un orador con unos puntos fundamentales que se muestran de una manera más original. Hemos visto el tema de las transiciones entre diapositivas. Lo importante en este caso es elegir una transición adecuada para el paso que deseamos realizar de una diapositiva a otra. Mi consejo es no repetir la misma. De hecho, no todas las diapositivas requieren necesariamente transiciones, pero sí aquellas en las cuales queramos conseguir un cierto tipo de impacto o alguna secuencialidad, es decir, utilizarlas como parte del dinamismo que queramos aportar a la presentación. Vamos a pasar ahora al tema de las animaciones. En este caso vamos a ver las más sencillas, las que se trata de una única animación y cómo modificarlas. Las animaciones las encontramos en la pestaña Animaciones
y justo debajo aparecerán más opciones que enseguida trataremos. Las animaciones, algo más complejas, como he dicho, que las transiciones, tienen dos aspectos fundamentales. Por un lado, las opciones de los efectos y por otro, la posibilidad de controlar los intervalos. Ahora lo detallamos. Bien, este es un ejemplo sencillo. Hemos escrito 7 tips para hacer una buena presentación. Nos habla de que hay que escribir poco texto, utilizar diagramas, gráficos para expresar ideas y conceptos, no leer el texto de la presentación. Bien, eso lo estoy haciendo yo ahora. Controle lo que aparece en la pantalla para que apoye lo que dice, utilizar ilustraciones y gráficos, utilizar texto y tamaño acorde con el contenido que se pretende manifestar, incluir transiciones y animaciones que realicen o realcen, el contenido global y aporten dinamismo. Bien, estos 7 tips incumplen directamente con varios de los preceptos que ellos mismos dicen. Vamos a simplificarlo un poco. Por ejemplo, reduciendo el texto. Seguimos ahora los 7 tips, pero de una manera bastante más reducida. Hemos pasado con una transición directa, es decir, ninguna transición. El texto ha sido mejorado de alguna manera, pero realmente no aporta demasiado. De hecho, si esto fuera una presentación con un orador convencional, esto aparecería en pantalla y estaría ocurriendo lo siguiente. La audiencia estaría leyendo lo que aparece en la pantalla y no estaría escuchando a quien habla. Eso es un error que se da con frecuencia y que precisamente el hecho de hacer animaciones puede solucionar. Por ejemplo, ¿y si lo convertimos en otra cosa? La opción más interesante es utilizar los llamados Smart Art. Aunque los Smart Art no son el objeto de este webinar, recomiendo su uso por su facilidad. Los podemos encontrar en la pestaña Insertar, en la opción Smart Art. Y si nos fijamos, en la parte izquierda aparecen por categorías los distintos tipos de objetos. Los Smart Art básicamente son formas preparadas directamente en PowerPoint para expresar contenidos, ideas, procesos, ciclos, etcétera, etcétera. Parte de lo que vamos a ver a continuación ha sido precisamente utilizando los Smart Art. Lo que buscamos es dar a la presentación más fuerza. Bien, vamos a ver los mismos tips de hace unos instantes, pero modificados. En esta ocasión aparecen uno a uno y el orador podría expresar el primero, aparece en pantalla y lo comenta. Una vez que ha terminado, da paso al siguiente y aparece el siguiente punto. Lo comenta y así sucesivamente. Lo que está ocurriendo es que la animación le está permitiendo seguir un ritmo. Él decide qué aparece en pantalla, el tiempo que dedica a cada punto y los usuarios, en este caso la audiencia, puede seguirlo con mayor detenimiento sin entretenerse en una lectura prácticamente inevitable. ¿Cómo está hecho? Bien, vamos a verlo. Una animación directamente, para poder hacerla, la tengo que eliminar. Una animación se puede realizar tanto sobre texto como sobre cualquier objeto gráfico. Retrocedemos al caso anterior, el texto. ¿Cómo puedo hacer que esta presentación o este texto tenga un aspecto más interesante? Hemos visto que si aparecía de forma directa resultaba demasiado atractivo e inevitable su lectura y el orador podía no ser escuchado. Bien, si vamos a animaciones, en este desplegable, veremos las opciones que tenemos. Ahora los vamos a usar. Las animaciones están divididas en 4 grandes grupos. Por un lado, las llamadas de entrada. Obviamente son para hacer aparecer objetos. Hay una gran variedad y su única condición es que el objeto previamente no existe, no se ve en la pantalla y aparecerá de la manera que indiquemos. Segundo grupo, énfasis. Se utilizan para llamar la atención sobre los elementos que ya están en pantalla. Obviamente o están desde el principio y se les da énfasis o pueden aparecer y luego se les puede dar alguna forma de énfasis. Y salida. Obviamente son para hacer desaparecer los elementos que están en pantalla. Una secuencia razonable es hacerlos aparecer, provocar una llamada de atención con las opciones de énfasis y quizá hacerlos salir o desaparecer, aunque no necesariamente. No es por tanto necesario utilizar las 3, ni necesariamente unas u otras en concreto. Todo depende del efecto que queramos conseguir.
Un cuarto tipo son las trayectorias, es para situaciones un tanto más especiales. Existe una gran variedad de opciones de entrada, énfasis y salida. En principio, PowerPoint nos muestra unas cuantas en esta ventana, pero en la parte inferior, pulsando sobre las opciones más efectos de entrada, vemos que aparecen unas cuantas más. Evidentemente hay que probarlas. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá si doy a barrido? Afortunadamente, en las versiones más recientes de PowerPoint, eligiendo sobre las ventanas las opciones, no es necesario ejecutar continuamente la presentación para ver cómo queda. Evidentemente, se observa que hay una gran variedad de posibilidades. Bien, en esta ocasión no voy a elegir ninguna de las que aparecen aquí. Bueno, sí está, pero me resultará más fácil utilizar desvanecer. Desvanecer es una de las más sencillas, bastante práctica y realmente es poco llamativa, pero es bastante eficaz. Acabamos de ver que al pulsar aparecen de momento de uno a uno los distintos elementos. Cuando elegimos una opción de animación, también tenemos opciones de dichos efectos. Por ejemplo, en este caso, de manera automática, se ha activado por párrafo. Podemos hacerlo aparecer todo de una sola vez, cosa poco aconsejable. O en su caso, utilizando las opciones por párrafo que creo más interesante. En realidad, al ejecutarse la diapositiva no se vería exactamente así. Esto es resultado de la vista previa y de manera rápida pasa de una a otra. Nosotros lo que debemos hacer en realidad es comprobarlo. Para ejecutar de manera rápida la diapositiva actual, podemos hacerlo directamente sobre la pestaña Presentación y ejecutar desde la diapositiva actual, o también podemos utilizar el atajo de teclado mayúsculas F5. Aparece la pantalla vacía, damos un clic y aparece la primera opción, igual que vimos hace un instante. Es decir, ahora mismo a través de clics vamos eligiendo el momento en el cual aparece cada una de las ideas. Este texto, que resultaba poco atractivo al principio, podemos conseguir que sea más interesante controlando el tiempo de aparición mediante una animación bastante sencilla. Las animaciones, además, si seleccionamos el objeto que la tiene y vamos a animaciones, nos muestran algunas opciones que iremos desgranando a lo largo del webinar. Hemos visto cómo en un momento dado podemos modificar sus características mediante opciones, pero también es fácil deducir, como ocurría antes, la posibilidad de elegir qué la dispara. Por ejemplo, podemos elegir al hacer clic, decidir qué duración va a tener y algo nuevo, el retraso. El retraso es el tiempo de espera entre la ejecución de una animación que está compuesta de varios objetos, o cuánto tarda en empezar, para que no sea demasiado instantáneo. Finalmente, aunque ahora no lo podemos utilizar todavía, vemos aquí la posibilidad de reordenar la animación. Esto ocurre cuando tenemos varios objetos y en un momento dado necesitamos que cambie el orden por algún motivo. Esto lo veremos un poquito más adelante. Volvamos al caso anterior. Si con texto resultaba poco interesante, al añadir una animación hemos visto que podía resultar más práctico y volvemos a ver aquella en la que habíamos utilizado el SmartArt. Los SmartArt son muy variados y realmente nos van a permitir conseguir un efecto muy interesante. Vamos a ver la misma con otra aplicación distinta. En este caso, cada uno de los puntos va apareciendo de una manera algo más atractiva. El orden lo elige el orador y por lo tanto controla en todo momento el tiempo de ejecución de la diapositiva y sus partes. En los SmartArt encontraremos una gran variedad. Esta que vemos ahora es una animación en la que únicamente el objeto aparece desde la parte inferior y podemos conseguir el mismo efecto. En definitiva, que cada parte aparezca cuando deseamos, aportando en ese momento la explicación correspondiente y controlando perfectamente la ejecución. Del mismo modo, existen SmartArt que pueden utilizar imágenes que acompañen directamente cada uno de los contenidos. Este es simplemente un ejemplo.
Siguiendo con la línea de los SmartArt y las animaciones, vamos a mostrar un caso en el cual hacemos una comparación. En esta ocasión se pretende comparar las ventajas de la presentación audiovisual frente a un vídeo convencional. Voy a ir haciendo aparecer los puntos uno a uno. En este caso el orador iría comentando cada caso y luego especificaría las diferencias y las ventajas de una opción u otra. Es únicamente un ejemplo y puede ser utilizado para cualquier comparación que en un momento dado quien hace la presentación necesite expresar. Otro ejemplo, una secuencia típica en SmartArt, en la cual indicamos algo que ocurre en primer lugar o algo que ha de conseguirse en primer lugar, un segundo punto y un tercer punto. Como se puede ver, la variedad es enorme y las posibilidades pues están limitadas únicamente casi por la imaginación. En esta ocasión vamos a ver el por qué hacer una presentación. Se ha argumentado utilizando otro SmartArt. En todos los casos que acabamos de estar viendo, se ha utilizado una animación sencilla. Únicamente se ha elegido el tipo de animación. En este caso he utilizado casi siempre aparecer y indicando cuántos objetos quiero que aparezcan. Habitualmente, pues uno a uno suele ser la más interesante. No ha habido nada especial, simplemente elegir el tipo de animación y cómo ejecutarla. Ni siquiera se ha cambiado el tipo de evento que lo dispara. En este caso ha sido siempre haciendo clic. Veamos un ejemplo más. Las secuencias pueden ser, en esta ocasión, mostradas al revés. Ha aparecido todo y lo que se pretende es tema que se va comentando, tema que va desapareciendo de la pantalla. Es una forma de transmitir un orden en el cual quien visualiza o en su caso quien escucha la presentación puede saber exactamente cuánto queda y se llama bastante la atención sobre cada uno de los elementos. En esta ocasión lo que se ha utilizado ha sido lo contrario, una animación de tipo salir que también es desvanecer. Una forma también de potenciar contenidos es utilizar formas. Las formas se encuentran también en la opción de insertar. Se trata de formas de diverso tipo, rectángulos, círculos, flechas, etcétera, etcétera, que pueden ser utilizadas cuando un SmartArt no llega a cumplir nuestras expectativas y necesitamos algo más original. En esta ocasión es algo muy sencillo, pero en este caso se utiliza para potenciar un concepto. Tal como vamos pulsando, van apareciendo una serie de formas y finalmente un concepto. Conseguimos así un gran impacto que no habríamos conseguido simplemente citándolo de manera directa o teniéndolo escrito. Veamos unos casos más interesantes también para aquellas personas que utilicen gráficos habitualmente en sus presentaciones. Hablamos del clásico gráfico que muestra resultados numéricos. Los gráficos los encontramos en insertar gráfico y en este caso he utilizado las opciones por defecto que aparecen al insertarlo. Este tampoco es uno de los temas de este webinar y evidentemente requiere un cierto entrenamiento porque los gráficos son relativamente fáciles de hacer, pero quizá no tanto de configurar. En esta ocasión debe aparecer un gráfico de ventas punto a punto. Es el clásico gráfico circular en el cual ha aparecido un elemento que comentamos en caso de estar haciendo la presentación sucesivamente y en el que directamente controlamos todo lo que va ocurriendo. Ha sido realizado directamente aplicando una animación del tipo rueda en esta ocasión que hace que cada uno de los elementos aparezca, aprovechando que es circular, de una manera que parece que se traza increciendo de menos a más. Veamos ahora otro ejemplo en el cual se ha utilizado la opción desplazar. Desplazar permite elegir
la dirección en la que cada objeto aparece y además podemos indicar cuándo aparece cada uno. Vamos a ver cómo queda. Un clic hace aparecer el fondo y ahora a cada clic cada una de las columnas con los datos. Sería bastante adecuado para comentar en el orden establecido cada uno de los contenidos que muestra el gráfico. En esta ocasión también vamos a verlo con un gráfico de líneas. Podría ser comentado cómo se puede observar cada una de las líneas en el momento apropiado. Creo que queda claro que las animaciones pueden aportar, incluso siendo muy sencillas, bastante dinamismo a cualquier diapositiva, ya sea en la aparición de texto, formas, hemos visto la aplicación en los SmartArt y también en gráficos para mostrar resultados numéricos. Hemos comprobado que es bastante fácil, apenas sin modificar hemos aplicado y cambiado una opción para indicar cómo aparece o en qué orden, y eso ha sido suficiente para que las diapositivas ganen, como he dicho anteriormente, en dinamismo. Vamos a ver ahora algo más complejo. Se trata de encadenar animaciones. Este proceso consiste en que un objeto puede tener más de una animación, o en su caso podamos tener varios objetos con distintas animaciones. Y además nos llevará a la utilización del panel de animaciones para poder controlar muchos detalles. Siempre que queramos añadir una animación a un objeto que ya la tiene, hay que utilizar la opción agregar animación que se encuentra a la derecha de las opciones de efectos. Es decir, la primera animación la aplicaremos de forma convencional y la segunda o siguientes a partir de agregar animación. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué buscamos al utilizar una presentación? En esta ocasión aparece un objeto. Vamos haciendo aparecer los siguientes objetos. El orador va explicando los contenidos. Y en un momento dado, para potenciar su introducción, por ejemplo, detalla cada uno de ellos y consigue que llame la atención de una manera más directa. Estamos aplicando un efecto sencillo de énfasis. ¿Cómo hemos conseguido hacer esto? Bien, ha sido encadenando. ¿Y cómo ha sido hecho? Seleccionamos el objeto. Primero se aplicó algún tipo de aparición dentro de las opciones de entrada y después las opciones para indicar que se hiciese de uno en uno, para finalmente agregar efectos de énfasis. Tan sencillo como eso. Un efecto de entrada, sus opciones y luego énfasis. Agregando animación. Las opciones que se eligen en la primera, si es posible, las aplica también en la segunda o siguientes que pueda aplicarse. Para conseguir un mayor control dentro del proceso de animación, tendríamos que utilizar ya el panel de animaciones. Después de encadenarlas, que es tan sencillo como hemos comentado, como elegir una y agregar otra, la opción más compleja es el panel de animaciones. En realidad, la tenemos escondida dentro de las opciones de animaciones en este pequeño botón, esta pequeña opción. Cuando la activamos, veremos que en el lado derecho aparece un panel donde podremos ver, mediante una serie de gráficos, qué ocurre con cada animación. Vamos a entrar en detalles. Otro de los elementos a considerar, lo veremos en esta ocasión también, pero con más detalle, son los intervalos que citamos con anterioridad. Veamos este caso. El efecto buscado era, tenemos 9 elementos que aparecen, después muestran un énfasis,
Sabemos, con lo que hemos visto anteriormente, que si les ha aplicado un efecto de tipo aparecer, de los verdes, me refiero, y después uno de los amarillos para darle énfasis. Voy a quitar toda la animación y vamos a ver, bueno, previamente vamos a ver el panel, perdón. Si activamos el panel, como se ve en la zona de la derecha, aparecerá cada una de las formas y si se observa, hay pequeños recuadros que indican tanto la duración como la posición. Voy a hacerlo algo más amplio para que podamos verlo con detalle. Obsérvese la zona verde, que es la animación que hace aparecer los objetos, y obsérvese la zona amarilla, que es la que contiene los énfasis que se han aplicado. Se ha establecido en este caso un criterio distinto a los anteriores. Por ejemplo, el primer objeto aparece cuando se pulsa un clic, pero los siguientes aparecen automáticamente a posteriori. El icono que estamos viendo nos da un indicio de qué es lo que está ocurriendo. Si vemos el ratón, el objeto actuará tras un clic. Sin embargo, si vemos un reloj, es que está automatizado y lo hará tras el paso de un tiempo. Esto se consigue de manera individual utilizando los intervalos. Este sería, por tanto, el evento principal que pone en marcha el primero, obsérvese. Y si pulso sobre otro, el segundo, por ejemplo, observaremos que aparece una opción distinta, concretamente después del anterior. El inicio de cada objeto, por tanto, está sujeto a varias posibilidades. Solo hay tres, pero son suficientes. Un objeto puede aparecer al hacer un clic, al mismo tiempo que otro, o, llegado el caso, después de otro. En esta ocasión se puede observar que es después del anterior. A su vez, cada animación aparece con algún tipo de símbolo, habitualmente es un rectángulo, que podemos variar para cambiar a su vez la duración. Este 0050 es medio segundo y ese es el resultado. Si necesitase modificarlo, no tengo más que o cambiarlo directamente aquí o incluso arrastrarlo a mano y cambiar su duración. También es posible seleccionar varios objetos para aplicar opciones de intervalos simultáneamente. Por ejemplo, podría seleccionar este dando un clic, el segundo, y con la tecla Shift o mayúscula pulsada dar clic en este otro, de tal manera que seleccionamos todos los objetos que tienen esa animación. Así, por ejemplo, podríamos aplicar una determinada duración e incluso un retraso entre una y otra. Como se ve, la línea de tiempo va indicando en qué situación se encuentra cada uno de ellos. Bueno, voy a reducir en esta ocasión la duración y también el retraso. Vamos a comprobar cuál es el resultado inmediato. Recordemos que la primera aparece con un clic. Ahora observamos que van más despacio. Y sin embargo, la parte de énfasis no ha sido modificada, por lo tanto, se ha ejecutado con bastante rapidez. Estos objetos son individuales. Vamos a ver cómo ha sido hecho todo el proceso. En esta ocasión he pretendido que viésemos las opciones antes incluso de aplicarlo para ver los detalles. Voy a eliminar todas las animaciones, selecciono los objetos y en animaciones voy a la opción ninguna. Vemos que el panel se ha vaciado. Cuando queremos ejecutar una animación similar en varios objetos tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, una es seleccionar los objetos y aplicar la misma animación a todos. En esta ocasión voy a utilizar, como antes, desvanecer. Al hacerlo, inmediatamente aparecerán de manera directa todos los objetos con su correspondiente animación. ¿Qué ha ocurrido? Por defecto, se ha activado después del anterior y el comienzo después de un clic para el primero. Podemos comprobar individualmente qué opciones tiene cada uno de ellos. También, si damos clic sobre un objeto, veremos qué posición ocupa dentro de la animación.
vemos que ha sacado el mismo orden que teníamos pensado, pero ¿y si por algún motivo quisiéramos que algún objeto cambiase su posición? Bien, podemos hacerlo de alguna de estas dos formas. O seleccionándolo, por ejemplo, el 5, desplazándolo con el ratón mediante arrastre a otra posición, o podemos desplazarlo mediante mover antes, mover después, que vimos con anterioridad. Por ejemplo, voy a hacer que aparezca en tercer lugar. Pues lo desplazo y en esta ocasión se ejecutaría en tercer lugar. Vamos a verlo. Bien, ha ocurrido algo. Todos a la vez. Claro, han sido seleccionados todos, un clic y estaba automáticamente seleccionado por PowerPoint con el anterior. Y si quiero cambiar el orden, bien, la forma rápida es la que vimos antes. Seleccionamos el primero, en este caso, de los que queremos que se ejecute a partir del clic inicial, mayúsculas o Shift, selecciono el último y cambio la opción en vez de con anterior a después del anterior. En esta ocasión se ejecutarán en el orden establecido. Recordemos que hemos indicado que el número 5 se ejecute en tercer lugar. Vamos a verlo. Hemos comprobado cómo podemos cambiar el orden y cómo, sobre todo, podemos cambiar el momento en el cual cada elemento aparecerá. Por un lado, he comentado con anterioridad que podemos cambiar el tiempo o la duración, ya sea en la casilla correspondiente de duración o arrastrando con el ratón, pero también podríamos generar retraso si desplazamos el objeto. Cuando se quiere tener un gran control, lo frecuente es hacerlo de una forma distinta. Se seleccionan todos, se les indica con anterior y lo que se hace es individualmente ubicarlos en el lugar apropiado para indicar el momento en el cual se ejecutan o en su caso la duración. De momento hemos utilizado las opciones por defecto. Siempre que seleccionemos todo y pongamos una opción específica, podremos conseguir la regularidad. Bien, pretendemos dejarlo como el anterior, así que de momento estos objetos van a pasar a después del anterior. Los mismos objetos los volvemos a seleccionar y en esta ocasión lo que hacemos es aplicar un efecto de énfasis. Por ejemplo, directamente impulso. Como se ve, todos ellos aparecen igual que antes, a continuación, uno de otro. El error que he cometido ha sido uno muy habitual. He seleccionado todo y lo he usado directamente en la zona de animación. Como lo que quería era añadir a los anteriores, ¿qué debería haber hecho? Debería haberlo hecho mediante agregar animación. Bien, deshacemos el error, seleccionamos los objetos de nuevo y agregamos animación, pero en esta ocasión el impulso en agregar animación. Observamos claramente cómo los he añadido en la parte inferior. Tal como aparecen, observemos que este conjunto de animaciones muestra primero la aplicación del ratón y luego todos los objetos después del anterior. Después del anterior. Pero como lo que queremos es un control más exhaustivo, seleccionamos todos ellos a partir del segundo y después del anterior para que realmente lo hagan así. El después del anterior que veíamos hace un instante era el de la primera opción, la del clic. En esta ocasión este también habría que desplazarlo después del anterior, no al hacer clic. Vemos ahora que todos quedan escalonados. Tal como ha quedado, va a ser bastante rápida, pero ya sabemos que podemos, seleccionando uno o varios, modificar tanto la duración como el retraso o el evento que lo pone en marcha. Y llegado el caso, el orden. Vamos a ver cómo queda. Recordemos que habíamos cambiado el orden del 5. Se puede observar que el proceso es bastante fácil. Basta recordar que aplicamos una animación directamente sobre esta ventana y la segunda o siguientes utilizando agregar animación. El control
del panel nos va a permitir, como hemos citado, opciones como indicar qué es el evento que pone en marcha todos o cada uno de las animaciones dispuestas en la diapositiva, la duración de cada una de ellas, recordemos que esto está en segundos, no son 50 sino medio segundo, el retraso que puede haber entre una ejecución y otra, y que podríamos cambiar el orden, ya sea utilizando la selección del objeto o la animación y esta opción de reordenar, o incluso usando el ratón, arrastrando directamente una opción sobre otra, un objeto sobre otro. Hemos comprobado que si seleccionamos un objeto en el panel, lo veremos marcado en la presentación, en la diapositiva, pero si marcamos un objeto en la presentación o diapositiva, veremos que también aparece en el panel, con lo cual podemos comprobar perfectamente cuál es el que deseamos modificar. Veamos ahora un ejemplo un poco más complejo. En este caso se muestra un mensaje. Se han mezclado varias animaciones en las cuales una foto aparece en último lugar y se observa un círculo que gira permanentemente. Ahora vemos una animación de dos objetos con la intención de mostrar contundencia en un determinado contenido. Y ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Cumpliendo los requisitos habituales de poco texto, vamos a ver una secuencia de 4 diapositivas que mezclan todo lo anterior. Por un lado hay transiciones y por otro lado animaciones. Si las hubiésemos mostrado sin ningún tipo de transición o animación, básicamente veríamos una tras otra de manera completamente estática. Pero obsérvese que todo lo visto le da un mayor dinamismo. Se te está transmitiendo un determinado mensaje, una mano ha hecho aparecer un texto, una transición, un contenido, una imagen relevante para el contenido, un mensaje que va formando una frase y una conclusión. La conjunción de las animaciones y las transiciones nos han permitido ver un mensaje en varias diapositivas, pero de una manera bastante más dinámica. Obsérvese el primer caso. En este, la mano y el texto aparecen simultáneamente. Obsérvese, serían las dos verdes, y la mano después desaparece. La mano tiene entonces un efecto adicional posterior para desaparecer. Su resultado era este. También había un retraso para que diese tiempo a ver la diapositiva anterior. Se puede comprobar fácilmente, un segundo en 25, y este pegado la desaparición a la anterior. Es decir, la mano sube, el dedo extendido sube el texto y desaparece. Vemos ahora 3 objetos animados. Un texto, otro texto y un mensaje final. Aquí se ha optado porque la imagen que muestra la espalda del personaje esté en todo momento en pantalla. Lo que se busca es la aparición secuencial para que dé tiempo a leerlo y cambiando como se ve el tipo de letra, su tamaño o su color, se puede dar más relevancia a unos contenidos que otros, haciendo la visualización algo más agradable. Obsérvese igualmente una duración relativamente corta, un tiempo de retraso para que dé tiempo a leer, por ejemplo, y una colocación en distintas posiciones. Muchos de estos cambios, aparte, como he citado anteriormente, de la utilización de las casillas correspondientes, pueden hacerse con un poco de práctica ya utilizando directamente el ratón. En un caso anterior, como este, se produce un sonido cuando los objetos caen. El sonido es el mismo, pero obsérvese que se ha hecho encajar con el momento en el que el objeto toca el fondo. Por ejemplo, en este caso sería el primer objeto cuando cae sobre, digámoslo así, la superficie de la diapositiva, suena. Y en este caso es el segundo, con su correspondiente sonido. Los sonidos funcionan de un modo similar. Son objetos animables, igual que puede ser un vídeo o cualquier otro objeto imaginable. Es cuestión de practicar con ello.
Bien, hemos visto una gran variedad de posibilidades del panel de animaciones. Hay que probarlo, hay que ejecutar muchas veces la animación. Recordemos para eso la combinación de teclas mayúsculas F5 porque ahorra mucho tiempo. Y hemos llegado al último punto, las animaciones con trayectorias. Este apartado es para ocasiones bastante más especiales. Básicamente lo que se trata de obtener es que los objetos se desplacen por la pantalla o aparezcan o desaparezcan utilizando un recorrido que nosotros podemos seleccionar dentro de una cierta galería o trazar directamente de manera personalizada. Vamos a ello. Las animaciones con trayectorias las encontramos en la parte final de animaciones y quiero llamar la atención, si nos fijamos en la imagen de la izquierda, en dos detalles. Por un lado, la posibilidad de utilizar rutas personalizadas, aunque ya hay muchas elaboradas previamente, y la posibilidad de utilizar una gran galería de opciones que directamente podemos ver sobre más trayectorias de animación. Igual que las otras formas de animación, tienen su propia ventana con muchas más opciones. Bien, vamos a ver un caso muy sencillo. Hay simplemente 6 círculos y cada uno de ellos tiene una animación mediante trayectoria aplicada. En esta ocasión son secuenciales. Cada uno se moverá cuando dé un clic para que se ejecute. Bien, la idea que se quiere transmitir puede ser cualquiera, pero en esta ocasión era una serie de objetos que, situados en posiciones regulares, pues acaban agrupándose por algún motivo. ¿Cómo han sido hechos? Pues algo tan sencillo como cada uno de ellos ha sido seleccionado y en la opción de trayectorias se ha aplicado alguna de las que aparecen en la galería o, en su caso, en más trayectorias de animación. Cuando seleccionamos un objeto y estamos en animaciones, veremos a su vez la trayectoria. Si nos fijamos con más detalle, veremos que son recorridos limpios a base de líneas rectas, curvas o formas geométricas. Aunque hay gran variedad, es posible que estos no se adapten directamente a lo que queremos hacer. Todo objeto, si se mueve, la animación se moverá con él. Pero atención, esto es importante. Ocasionalmente podemos seleccionar la trayectoria y desplazarla. Si desplazamos por error la trayectoria, el objeto permanecerá, pero su primer efecto será saltar al inicio de la trayectoria y ejecutarse. Vamos a comprobarlo. Quede claro, por tanto, que no es lo mismo mover un objeto, en cuyo caso la trayectoria le sigue, que mover la trayectoria. A su vez, la trayectoria, al ser seleccionada, permite ciertas modificaciones. Aunque vamos a ver más, ahora tratamos lo básico, que sería, veremos el punto de inicio y punto de finalización. El punto de inicio y finalización pueden ser arrastrados con el ratón, indicando una trayectoria distinta. Eso ocurre con todas las formas. Pero observemos que las trayectorias no es lo mismo las sencillas mediante una línea recta que aquellas que tienen un recorrido curvo. Cuando es un recorrido curvo, observemos que aparece una caja que lo engloba y que permite, por ejemplo, pequeñas modificaciones tales como la curvatura o su longitud. El efecto cambia notablemente. Del mismo modo ocurre con aquellas que son trayectorias cerradas, circulares o de formas geométricas. Repito lo fundamental, seleccionar objeto para mover, moverá su trayectoria, mover la trayectoria no moverá el objeto y se producirá un salto. Las trayectorias pueden ser seleccionadas y modificadas indicando el punto de inicio y finalización, en general, en su defecto cambiando la caja que le cambia la forma. Vemos ahora cómo queda. Considerando lo que vimos con anterioridad del panel de control, en el caso de las trayectorias es importante controlar ciertos factores. Bien, aparte de lo habitual, el orden, la duración, hay un aspecto fundamental que cambia todo y es cuando necesitamos un mayor control del proceso.
cada uno de los elementos de una animación puede ser modificado en detalle. Por ejemplo, vamos a seleccionar este objeto, le correspondería esta animación, y observamos que hay aquí un desplegable. Si lo pulsamos, a la vez que opciones que vimos anteriormente pueden ser utilizadas, como al iniciar, al hacer clic, o anterior, etcétera, etcétera, aparecen opciones de efectos e intervalos. En realidad, los dos van a la misma ventana, pero distinta pestaña. Las opciones de los efectos, esto sirve para todas las animaciones de cualquier tipo, incluidas las que estamos citando de las trayectorias, nos mostrarán 3 pestañas, 2 o 3 dependiendo del tipo de animación, que permiten modificar aspectos a veces relevantes. Por ejemplo, observemos, en este caso la trayectoria nos muestra la posibilidad de indicar un inicio suavizado, la duración de dicho inicio, un final suavizado, la duración, y un efecto o no de rebote. El inicio suavizado significa que empieza más despacio, digamos que adquiere velocidad, y el final suavizado que reduce su velocidad al terminar. El efecto de rebote debería ser visible de manera clara. En este caso está a 0. Podemos igualmente añadir un sonido, pero vamos a ver cómo queda realmente. Por ejemplo, ese inicio y finalización suavizado vamos a eliminarlos. Y sin embargo vamos a añadir un efecto sutil de rebote. Aceptamos. Y acabamos de verlo. La animación sigue las pautas generales establecidas antes, pero observamos que este objeto ha ganado en dinamismo. Bien, esto son opciones que podemos, por ejemplo, utilizar mediante trayectorias. Vamos a dar un paso más. Vamos a crear una trayectoria personalizada y a ver qué posibilidades nos ofrece. En esta ocasión tenemos un objeto sencillo al cual vamos a aplicar una trayectoria elaborada por nosotros. Cuando queremos un recorrido específico, lo que utilizaremos es ruta personalizada. Esta opción permite trazar de 2 formas diferentes. Por un lado, podemos dar clic, evidentemente, para comenzarla sobre lo más próximo al centro del objeto. Obsérvese que estoy moviendo el ratón, pero no estoy dando a ningún botón. Y con esta opción puedo dar clics en distintos lugares, trazando un recorrido como se ve anguloso. Si a partir de cierto lugar, por ejemplo, requiero un recorrido, digámoslo así, mano alzada, pulso el botón izquierdo y lo mantengo pulsado. Para terminar, si la animación no es cíclica, es decir, si no vuelve al punto de origen, bastaría dar a escape. PowerPoint lo ha ejecutado directamente, lo ha hecho a una determinada velocidad, cosa que ya sabemos que podemos modificar, pero lo que quería es que observásemos otra cosa. La trayectoria tiene su caja, podría ser girada, podríamos modificar algún aspecto relevante en cuanto al punto de inicio o el punto de finalización, si podemos seleccionarlo. Pero ya hemos visto que cuando modificamos la posición de la trayectoria, los objetos van a dar saltos. Es decir, ¿cómo podemos modificarla si realmente el trazado es inadecuado? Bien, es evidente que siempre podríamos borrar la animación y poner otra. Pero PowerPoint nos ofrece una opción adicional muy interesante, que es utilizar el botón derecho. Seleccionamos la trayectoria y pulsamos el botón derecho. En esta ocasión tenemos 2 opciones muy importantes. Por un lado, la posibilidad de cerrar una ruta si pretendíamos que fuese circular. Y también podemos modificar puntos. En este caso lo que vemos son los vértices trazados. Obsérvese la limpieza en los puntos en los que hice clics para trazar estos vértices angulosos, pero obsérvese la cantidad de puntos o vértices que trazó en la zona de mano alzada. Es evidente que la zona de mano alzada tiene muy pocas posibilidades de ser modificada, porque realmente habría que cambiar muchos de esos puntos para conseguir una modificación sustancial. Sin embargo, si lo hacemos sobre trazados, aunque parezcan angulosos y aparentemente poco útiles, resulta que puede que sean más útiles de lo que pensamos. Por ejemplo, aquí tenemos un recorrido recto, pero cada uno de estos puntos, cada uno de estos vértices puede ser modificado individualmente. Por ejemplo, aquí si pulsamos un clic con el botón derecho, aparte de opciones obvias como agregar puntos en lugares donde no los hay, o cerrar ruta,
podemos hacer una modificación indicando que el punto sea de borde suave, recto o, como es de momento, como vértice. Ahora es vértice, pero vamos a ver qué ocurre. Al seleccionarlo han aparecido unas curvas, unas rectas, perdón, con las cuales podemos, arrastrando, modificar la curvatura como si fueran unas rectas tangentes. Este punto puede ser movido y, como se ve, modificado su trazado. Obsérvese cómo cambia al cambiar la longitud o al producir el efecto de balanceo, con lo cual podemos conseguir curvas con bastante armonía. Esto ha ocurrido directamente como punto recto. ¿Y si elegimos punto suave? Esta opción independiza los elementos generando un efecto ligeramente distinto. Sin embargo, si paso a punto recto, el efecto es algo más anguloso. He de decir que no es igual en los puntos iniciales que en los puntos medios y que el comportamiento de un punto depende de cómo estén los anteriores. En algunas ocasiones hay que cambiar las características de uno y las de uno del próximo para que el comportamiento sea similar. Antes cité que se independizaban, pero no se observó claramente. Ahora sí se ve más claramente porque es posible, dependiendo de la opción de los próximos, cambiarlo dependiendo del tipo. Es cuestión de practicarlo un poco. Por otro lado, ¿qué hacer en esta zona? Pues más bien poco. En general podemos seleccionar un punto y quizá eliminarlo si nos hemos excedido, pero tendríamos una tarea larga y tediosa para hacer una modificación. Creo que ha quedado claro que un trazado puede ser mucho más interesante trazando el recorrido más o menos ajustado a una línea recta con vértices y luego, si es necesario, cambiar dando armonía a dichos vértices para generar curvas mucho más interesantes. La simple selección de un punto permite cambiar sustancialmente sus resultados. Recordemos que esto hacía antes un movimiento muy brusco. Observemos ahora. Todo lo anterior al respecto de las animaciones con ese desplegable es igualmente utilizable aquí. En las opciones de los efectos podemos generar ese inicio suavizado o no, ese final suavizado o no, o el efecto de rebote. Como añadido, pero esto es a todas las animaciones, tenemos la posibilidad de cambiar en todo momento el tipo de evento que lo pone en marcha. Una vez más aparece la opción de retraso, la duración y, muy interesante, la repetición. Existe la posibilidad de que un determinado movimiento se repita un número de veces o, algo curioso, hasta que hagamos clic o hasta el final de la diapositiva. Quizá recordemos anteriormente una diapositiva en la cual un objeto giraba todo el tiempo, concretamente esta. Uno de estos círculos estaba en todo momento en movimiento. Si nos fijamos en el panel, es la elipse 2 y tiene aplicado ese efecto. Observemos que su indicador de tiempo tiene un aspecto distinto. Vamos a ver de nuevo cómo quedaba y ahora vamos a ver los detalles. Aparece y gira sin parar. Conseguimos que de esta manera esté llamando la atención todo el tiempo. No ocurre nada hasta que demos algún tipo de clic o finalice. ¿Cómo está hecho? Vamos a comprobarlo. Seleccionamos la elipse. Obsérvese que tiene dos animaciones, una de aparecer y esta que es el énfasis, que en este caso era la rotación. Sobre ella, como ves, se ejecuta a la vez que la anterior, es decir, aparece girando. Se han eliminado los efectos suavizados. Como es una animación muy específica, tiene opciones concretas sobre el tipo de giro, ángulo, etcétera, etcétera. En intervalos le he dicho que esté girando hasta el siguiente clic. En cada caso, como se ve, las opciones pueden variar ligeramente. Por lo tanto, nunca es mala idea, además de aplicar una animación, ir a sus opciones y trabajarse en las opciones de intervalos o, en su caso, las de efectos. Obsérvese que en este caso ha aparecido una más que es aplicable al texto.
Ocasionalmente nos puede interesar que aparezca, como hemos visto antes, pues párrafo a párrafo o de diversa forma. Y en el caso de ser texto real, en este caso no lo es, podría hacerse aparecer incluso letra a letra, al estilo de una máquina de escribir, digámoslo así, tradicional. Vamos a ver una aplicación directamente de las animaciones sobre ciertos casos, en este caso las de trayectorias. Esto es una representación básica de un gráfico. Hemos visto antes una animación en la cual cada una de las líneas aparecían, pero hoy sí queremos darle un efecto ligeramente más dinámico, por ejemplo, haciendo que esta pequeña bolita realice el recorrido. Bastaría hacer lo siguiente: seleccionamos el objeto, nos desplazamos directamente a la ruta personalizada y nos limitamos prácticamente a calcar el objeto sobre el que tiene que recorrer, dando clics únicamente en los vértices. Ya sabemos que podemos arreglarlo si fuera necesario. Terminamos, como hemos dicho antes, pulsando escape. Podríamos modificar la duración y mostrarlo con más detalle. Podría ser otro objeto que no fuera un pequeño círculo. Es decir, uniendo varios de los elementos que hemos visto a lo largo del webinar, podemos llegar a conseguir un resultado más visual. A continuación, un caso mayor, en el cual ya utilizando un gráfico de verdad, el que aparecerá ahora, podemos ver que ese gráfico gana algo de fuerza por el simple hecho de que cada uno de los elementos es recorrido pues, por un determinado objeto, que en esta ocasión es un círculo, pero puede ser un logotipo, puede ser un nombre de marca, puede ser lo que sea. Bien, hemos terminado el webinar. Recordar que se pasará una encuesta cuando se dé por finalizado y que se pueden realizar también, si fuera necesario, peticiones de información adicional a través del correo electrónico que ha aparecido al principio. Nada más que dar las gracias a todos los asistentes y aconsejarles la utilización de PowerPoint, animaciones y transiciones para que sus presentaciones ganen fuerza, dinamismo y sobre todo sean mucho más interesantes para parte de la audiencia. Muchas gracias y hasta otra.